Hace unos días, la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos le dio material no solamente a la oposición y a la derecha de nuestro país, sino también a los medios tradicionales de comunicación. Esos que, por supuesto, no se encargan de verificar, ni investigan, ni se van a la fuente, nada. Lo primero que ven es lo primero que publican. Y eso sucedió con la oposición también, respecto a unas declaraciones bastante lamentables y vergonzosas que dio la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos a un medio estadounidense, en donde afirmó que en la reciente reunión que ella sostuvo con el presidente Gustavo Petro, pues según ella, indicó que supuestamente el primer mandatario en esa reunión había defendido al Tren de Aragua, a este grupo criminal y delincuencial. El presidente Gustavo Petro y el gobierno nacional no fueron los únicos en rechazar esas declaraciones, sino también varios colombianos, tanto así que recientemente en las últimas horas quien salió a desmentir a la estadounidense fue el ministro de Defensa, quien también hizo presencia en esa reunión y lo dejó completamente claro a través de un mensaje en sus redes sociales. El ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, dejó completamente claro que lo que hizo Kristi Noem fue malinterpretar completamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a este grupo delincuencial. Pero además, no solamente el Ministerio de Defensa se pronunció, sino también la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. A través de sus redes sociales dejaron un mensaje que demuestra que en efecto este gobierno, que el Ministerio de Defensa, que la fuerza pública, la policía, los soldados, la fuerza militar, la fuerza pública, están haciendo todo lo posible para acabar con estos grupos delincuenciales que afectan todos los días a los colombianos. De hecho, en un acto completamente histórico, el presidente Gustavo Petro, el fin de semana que pasó desde Nariño, también se refirió frente a ese tema. Específicamente en un acto que se estaba llevando a cabo allí en Pasto, en Nariño, sobre la firma de los acuerdos de paz con los comuneros del sur. Este grupo que pertenecía al Ejército de Liberación Nacional, en donde se entregaron varias armas para que éstas fueran destruidas, y que esa es otra prueba más de que en efecto el gobierno nacional está en contra de todos estos grupos armados y delincuenciales. Pues bueno, antes de irnos a las declaraciones del ministro de Defensa y también antes de irnos, por supuesto, a ese mensaje que dejó allí la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, como siempre, la invitación es a que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, gracias a las personas que continúan compartiendo nuestro contenido, que se suscriben. Recuerden que el botoncito para que se suscriban está aquí abajito de este video. Gracias a todos los que siguen dejando su like, a los que comparten esta información, pues porque ya sabemos que los medios tradicionales de comunicación aprovechan cualquier cosa en la que se nombre algo en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro para desinformar a los colombianos, porque es completamente nefasto lo que los medios tradicionales de comunicación continúan haciendo a través de sus plataformas digitales en contra del gobierno, que además para nadie es un secreto que durante los últimos meses han querido hacer ver al presidente Gustavo Petro como el que supuestamente está buscando una guerra con el gobierno de Estados Unidos, y lo hemos visto en múltiples oportunidades. Pues bueno, recientemente el presidente Gustavo Petro en las últimas horas pues publicó este video en donde se evidencia ese arduo trabajo que está haciendo el Ministerio de Defensa, el gobierno nacional y su fuerza pública y militar para desmantelar y por supuesto para hacerles pagar a los cabecillas del Tren de Aragua todo el daño que le han hecho a nuestro país. Observen ustedes lo que el presidente escribió. Confundió Noem amor a la juventud como amor al Tren de Aragua, como si la juventud fuera el Tren de Aragua. En Colombia han caído los principales cabecillas del Tren de Aragua, pero eso no significa que a la juventud no se le deba incluir. Esto el presidente lo publicó en medio de una noticia que publicó RCN Radio, que por supuesto a esto sí no le hacen eco a los medios tradicionales, en donde ellos escribieron que un juez envió a la cárcel a 15 integrantes del llamado Tren de Aragua, entre ellos uno de sus cabecillas, señalado de haber ordenado desde prisión el ataque con granada contra 2 policías en el sur de Bogotá. La fiscalía les atribuye delitos como extorsión, microtráfico, torturas, desapariciones y homicidios selectivos. Veamos rápidamente este video justamente de esa captura.
Y aún así, después de que hay pruebas, de que hay videos, de que el gobierno del presidente Gustavo Petro está luchando en contra de estos grupos armados, de estos grupos delincuenciales y criminales, pues por supuesto los medios tradicionales de comunicación hacen caso omiso de que esta lucha viene desde hace años. El presidente Gustavo Petro también, recordemos que el pasado 7 de diciembre de 2024 también había publicado un video en donde mencionó: en la madrugada de hoy, en una operación policial en Los Patios, en norte de Santander, fue capturado Carlos Gómez, alias Bobby, jefe de la banda multinacional Tren de Aragua en Chile. La colaboración policial con inteligencia chilena y colombiana logró este gran éxito en la seguridad de chilenos colombianos. Resulta, además, también, pues en medio de estas capturas y en medio de estos videos que publica el presidente Gustavo Petro, resulta también bastante paradójico que la oposición, que la derecha, que todos los medios tradicionales argumenten que supuestamente este gobierno tiene maniatadas a las fuerzas públicas y a la fuerza militar de nuestro país, ¿no? Las tiene tan maniatadas que ellos están en sus operaciones para seguir, en este caso, capturando a este tipo de personas, a este tipo de delincuentes, ¿no? Bastante curioso. Pues en efecto, les decía yo a ustedes que el presidente Gustavo Petro se reunió con Kristi Noem. Kristi Noem es la mujer que ustedes están viendo ahí en pantalla, secretaria de Seguridad de Estados Unidos. El presidente, pues a través de su cuenta de X, indicó que se habían reunido y que habían hablado bastante sobre seguridad. Sin embargo, Kristi, a través de un medio estadounidense, salió afirmando que supuestamente el presidente Gustavo Petro, mientras hablaba con ella, había defendido al Tren de Aragua. Ese mismo Tren de Aragua que vimos en los anteriores videos que el presidente Gustavo Petro los está acorralando. Pues la derecha, como el señor Daniel Briceño, se aprovecharon de esto, y no solamente ellos, sino muchos más, para decir que supuestamente esto era una vergüenza. Él escribió que, según la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, Petro le dijo en una reunión que los delincuentes del Tren de Aragua en realidad eran personas que necesitaban más amor, y hasta le confesó que algunos miembros del cartel eran amigos suyos. Completamente despreciable. Esto en cualquier gobierno debería generar la mayor vergüenza, pero no hacia el gobierno nacional, sino hacia personas como Kristi Noem, que están diciendo que supuestamente el primer mandatario de nuestro país está aliado con este cartel. Sin embargo, la oposición lo utiliza para irse en contra del presidente. Yo quiero que ustedes vean esto. Lo vamos a adelantar un poco. Está subtitulado porque lo adelantamos porque posiblemente por derechos de autor lo pueden bajar, pero para que ustedes vayan leyendo lo que ella descaradamente dice en este medio estadounidense. I would say that even my visit to Colombia with the president there was contentious. It was a contentious discussion, but these meetings were set to be about a half hour long. The one in Colombia was probably an hour and a half. Started with him criticizing our government for about a half hour and talking about how TDA members were misunderstood. They were really just people that needed more love and more understanding. He talked about how some of the cartel members were his friends. And so I told him clearly that, listen, we will never legalize drugs in our country. Cartel members, if they are your friends, we will kill them. President Trump has going after these dangerous criminals, and there will be consequences for it. And if he really thought TDA members needed more love and understanding, I would send him all that he could handle, so that he could love them more and see what he could do to rehabilitate these evil creatures. I would say that esas declaraciones deberían generar todo el rechazo posible. Además, porque de esa manera es como destruyen a un país. Por ese tipo de declaraciones que está haciendo la secretaria de Estados Unidos, Kristi Noem, es que varios estadounidenses tienen conceptos realmente deplorables a Colombia. Además, los medios tradicionales, los supuestos periodistas como Juanita Gómez, se aprovecharon también de esta situación. Evidentemente no vamos a publicar el video, no lo vamos a reproducir, porque pues desde que Juanita Gómez ingresó al pasquín de la revista Semana, pues cambió todos sus valores única y exclusivamente por hacerle el mal y el daño al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Ella escribió: Petro habla de los muchachos incomprendidos cuando se refiere al Tren de Aragua, cuando son más de 5.000 criminales que extorsionan y delinquen. No subestime la inteligencia de los colombianos ni defienda delincuentes. Es lo que dice allí Juanita Gómez, quien evidentemente tampoco averiguó, tampoco se fue a la fuente, no fueron capaces de averiguar si efectivamente lo que el presidente Gustavo Petro dijo era eso que mencionó Kristi Noem, pero contrario a eso, pues el presidente se pronunció y él dijo: no lo puedo creer, nunca he conocido a un solo miembro del Tren de Aragua en mi vida, fue lo que mencionó el presidente Gustavo Petro. Pero además resulta que el ministro de Defensa, recién nombrado Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció también frente a este tema, rechazando, pero además asegurando que hubo interpretaciones completamente inexactas por parte de la secretaria de Estados Unidos, Kristi Noem. Vamos a leer rápidamente esto para que ustedes también vean además el pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, quienes con ese mensaje dejan completamente claro que el gobierno del presidente Gustavo Petro está luchando contra todas estas bandas y contra todos estos criminales. Vean lo que mencionó el ministro. Tuve el honor de participar en la reunión entre el presidente Gustavo Petro y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Fue un encuentro cordial con importantes puntos de convergencia en temas clave para Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, al parecer hubo interpretaciones inexactas sobre lo que dijo el presidente. Aclaro categóricamente: el presidente Gustavo Petro nunca habló en contra de Estados Unidos, porque esto es algo que los medios tradicionales de comunicación le han querido vender a los colombianos, de que supuestamente el presidente Gustavo Petro está en contra del gobierno de Estados Unidos, que él está buscando una guerra con Estados Unidos, entre otras sandeces que dice la oposición. Expuso un análisis sobre las causas del fracaso global en la lucha contra las drogas, señalando que se trata de un desafío estructural que requiere cooperación internacional y soluciones profundas, incluso controversiales, contra la legalización de la cocaína, similar a como se hizo con el alcohol. El presidente dijo que esa propuesta depende de decisiones multilaterales, no unilaterales. El presidente no afirmó tener vínculos con el Tren de Aragua. Hizo una reflexión sobre su origen y la expansión de esta organización criminal en distintos contextos regionales. Como ministro de Defensa, precisé en la reunión que si bien Estados Unidos ha designado al Tren de Aragua como organización terrorista, en Colombia se clasifica como grupo de delincuencia común organizada, dada su capacidad criminal y no sus métodos criminales. Como ministro de Defensa, reitero el compromiso firme de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional. La Policía de Colombia está ejecutando una estrategia integral para desarticular estructuralmente al Tren de Aragua, en coordinación con agencias como la DEA, el FBI, Interpol, CIA y autoridades de España, Italia y Reino Unido. Esta estrategia incluye captura de cabecillas, afectación de redes financieras, desmontaje de su capacidad de expansión criminal. Además, enumeró resultados. Vean estos resultados tangibles contra el Tren de Aragua en los 2 últimos años. 103 capturas en Colombia, incluidos 4 cabecillas de primer nivel. 134 integrantes identificados, 15 priorizados por Interpol, 6 líneas investigativas conjuntas con la Fiscalía dirigidas a 12 objetivos estratégicos, capturas clave, alias Chino San Vicente, cabecilla en Bogotá y Soacha, alias Chacón y Shaquille, responsables de rentas criminales, alias Larry Changa, cofundador y operador en Chile, alias Gallina, enlace narco entre La Guajira y el estado de Aragua en Venezuela, alias Jason Comino, coordinador delictivo en Bogotá y Santander. Combatir el crimen transnacional requiere cohesión y cooperación. Cualquier fisura es la oportunidad para el fortalecimiento del crimen, el cual no sabe de fronteras. Completamente aquí todo muy bien explicado, muy desglosado lo que dice el ministro de Defensa respecto al Tren de Aragua. Creo que hay que exaltar además que él menciona cifras, y estas cifras, estos argumentos, estos resultados son completamente valiosos en medio de tanta desinformación propagada por la derecha, los medios tradicionales y pues además también la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, les decía yo a ustedes también que en medio de toda esa polémica que se dio por las declaraciones de Kristi Noem, la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá escribió lo siguiente a través
través de sus redes sociales. La exitosa operación del gobierno colombiano y de la Policía Nacional hoy refleja el compromiso del pueblo colombiano en la lucha contra grupos armados narcotraficantes que amenazan la seguridad y la democracia de Colombia y la región. Entonces, queda completamente claro que en efecto este gobierno está luchando contra los criminales, que este gobierno está luchando contra el Tren de Aragua, contra los grupos armados al margen de la ley, que está luchando incluso también por el bienestar de todos los colombianos, así en Estados Unidos su secretaria de Seguridad no lo quiera ver, malinterprete completamente una reunión y por supuesto, pues además lo que logre también es estigmatizar a todo un país, porque eso es lo que logran también con esas declaraciones. Les decía yo a ustedes que el presidente Gustavo Petro el fin de semana estuvo en Pasto, Nariño. Allí él estuvo liderando esos acuerdos de paz firmados con este grupo armado al margen de la ley, Comuneros del Sur, que pertenecían al ELN y que ahora se desmovilizaron, se desarmaron, hacen parte de un acuerdo de paz en donde se salvan miles de vidas en Nariño. Así que quiero que ustedes escuchen esto porque el presidente pues se refirió también allí frente a esas declaraciones que dio Kristi Noem sobre el Tren de Aragua. Vean esto. Me preguntó qué piensa del Tren de Aragua y dije la verdad. Hemos tenido una experiencia en Colombia. No sé si se esté comportando así en Venezuela o allá en los Estados Unidos, pero en Colombia son unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela. Los jóvenes veían su televisión, su béisbol, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia y se vestían como se visten los mayamienses y se iban todos los domingos a comprar en Miami junto a la casa de Trump. Y de pronto, como solo vivían del petróleo, pues le cerraron el petróleo. Y esos jóvenes vinieron a terminar en Bogotá y en La Guajira y en toda Colombia. Y ahí no encontraban las novias, los miraban feo en los barrios populares. Y ahí esos jóvenes no encontraban la universidad. Esos jóvenes no encontraban la cultura. Esos jóvenes eran los jóvenes más excluidos en los barrios de los excluidos jóvenes de Colombia. Y respondieron con violencia. Pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo porque no es cierto. Esa es una violencia de la juventud excluida y se puede solucionar fácil. Y le dije a Noem eso. Quite la exclusión. Eso fue lo que le dije al tratarlos con amor. Si los trata con violencia, responderán con violencia mayor. Amor, afecto, eso es lo que puede salvar a la juventud de los Estados Unidos de la drogadicción del fentanilo. Amor, aquí no hay... Pues a la oposición y a la derecha de nuestro país poco o nada le interesa el afecto y el amor, ¿no? Lo hemos visto con esos resultados en sus gobiernos, resultados en masacres, en sangre y en conflicto, y por eso es que en este caso apoyan a personas como Kristi Noem. Y los norteamericanos tienen nuestro apoyo. Muchos colombianos han muerto. Y se lo dije a la señora. Yo no creo en su prohibición, se acabaría la violencia en Colombia, pero no puedo cambiarla, es su política, cambiará algún día, como en el estado de Oregón, pero mientras no cambie, no quiero el narcotráfico en Colombia ni una Colombia narcotraficante, porque nos destruye la democracia y nos destruye la vida, y entonces aquí estamos prestos más que ellos a cambiar el narcotráfico por una sociedad de trabajadores de cultivos lícitos, porque ahí construimos democracia y libertad y con el narcotráfico solo construimos muerte y violencia. No es un problema de moral, es un problema de reconstruir, como decía Gaitán, moralmente la república y toca hacerlo, porque los traquetos no pueden gobernar ni la justicia, ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni la sociedad de Colombia, porque se acaba Colombia. Terrible como la oposición, como la derecha y los medios tradicionales de comunicación, pues lo que hicieron fue también acogerse a esas mentiras de Kristi Noem, de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, completamente reprochable. Además también que la derecha pues sigue alimentando sus redes sociales con este tipo de mentiras. Queda completamente claro por parte del ministro de Defensa y no solamente por su parte, sino también por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que en efecto el gobierno del presidente Gustavo
Gustavo Petro continúa haciendo todo tipo de acciones para contrarrestar a estos grupos criminales y delincuenciales como el Tren de Aragua. A todos, como siempre, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden, por favor, compartir, suscribirse, darle like a este video, seguirnos a través de las redes sociales. Gracias a las personas que siguen suscribiéndose. Recuerden ustedes que el botón está aquí abajito para que se suscriban. No olviden dejar sus comentarios. Cuéntenos, por favor, ustedes qué opinan respecto a las declaraciones de Kristi Noem, pero además, frente a lo que recientemente allí desmintió el ministro de Defensa y también a ese mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. A todos muchas gracias, los leo en los comentarios. No olviden dejar su like, compartir, suscribirse, seguirnos en nuestras redes. Nos vemos y nos escuchamos, por supuesto, en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.